Buenos días, ¿qué tal? Equipo reflexivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Regresamos de vacaciones. Ay, Sí, merecidísimas. merecidísimas vacaciones. Y riquísimas. Sí, la verdad es que sí. Ya está, hasta regresamos con un tema que ya lo han de haber escuchado en todas las redes sociales acerca de una serie que se ha vuelto muy viral en Netflix. Antes que nada, por favor, suscríbanse. Denle like, compartan para que este proyecto siga creciendo. Y el día de hoy nos va a acompañar nuestro manager, Iván. Bienvenido, manager. Así es, la mano que mece la cuna. ¿Por qué? Porque él es experto en cine. Y por eso él es el manager. Y experto en redes sociales y experto en todo lo que tiene que ver pues con todo este formato que está detrás de cámaras, ¿no? Porque bueno, nosotros somos expertas en lo nuestro, pero él en lo mío. En lo suyo. Bueno, pues vamos a empezar con el análisis de esta serie. Y a mí me gustaría iniciar con la pregunta: ¿qué fue lo que pasó a la hora de ver esta serie? ¿Cuál fue el impacto en cada una de nosotras como psicoterapeutas? ¿Qué sucedió que llevó a este niño a cometer este crimen? Porque, bueno, ya no voy a espolear, porque pues ya mucha gente la ha visto, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista psicológico, psicoterapéutico, y también desde el punto de vista en cuanto a el formato para ir analizando desde el inicio, ¿no? Que es el formato con el cual fue grabada esta serie. Y pues Iván es el que de alguna manera nos puede apoyar en este tema, ¿no? Iván, ¿tú qué te llamó la atención de esta serie? ¿Qué es lo que tú puedes aportar en cuanto a lo que viste? ¿Qué impacto tuvo sobre ti? ¿Qué piensas? Y sobre todo, ¿qué analizaste? Bueno, sobre todo cuando se trata de una serie de crimen, yo me apunto. Pero en el aspecto visual es una serie que me sorprendió muchísimo porque está grabada en un formato que de por sí es difícil para los directores, que es el plano secuencia. Sí. Es una sola toma, de principio a fin, no hay cortes. Ejemplos de otras películas como 1984, Birdman, que empiezan desde donde parte el personaje principal y termina hasta que llega el desenlace, pero nunca se corta. Va todo continuo y es una hora. O sea, la actuación requiere el 100% de la entrega porque no hay margen para los errores. Y si hay un error, tienes que improvisar para ver cómo... Pero es que incluso en la serie hay muchas veces en donde la gente se ve que comete errores como en la vida real, cuando hablan o cuando tienen una conversación y se disfrazan aquí como si fuera parte de lo cotidiano, ¿no? Y lo interesante de todo esto es ver cómo cada uno encarna precisamente el rol que van descubriendo. Y esta intriga de saber qué fue lo que pasó con el asesinato, si fue real, porque en un principio cuando vemos que llegan todos y irrumpen en la casa de forma violenta, el niño estaba durmiendo, ¿no? Sí. Estaba durmiendo. Digo, la madre está sorprendida, el padre también dice, nosotros no hicimos nada, se están equivocando de casa. Pero el niño está plácidamente dormido. Sí, lo que pasa es que el operativo que ellos manejan es para, de alguna manera, atrapar a un criminal de alta peligrosidad, y cuando te das cuenta que entran a la recámara de un niño. Sí, ¿no? Es como muy inmersiva, ¿no? Para el espectador. Es muy inmersiva. Es como que estás ahí en ese momento tuyo. O sea, no lo ves como detrás de cámara, sino estando en esa situación. Sí, es como si estuvieras jugando un juego, ¿no? Sí, exacto. Y es de alguna manera una obra de teatro. Porque no hay pausas. No, pero incluso eso es un recurso narrativo muy interesante porque no te meten rellenos. O sea, no te cuentan la historia. Es muy respetuoso con el espectador porque no te explican nada. No.
Directamente llegan y vas intuyendo, o sea, tú vas descifrando los fragmentos, con los fragmentos que te van dando la historia, o sea, no te cuentan, ya parten desde el principio. Sí. Y eso es precisamente lo que hace a una película una buena historia. El que no me expliques nada, el que de por sí se dé a entender con las acciones, con las actuaciones, con las gesticulaciones, lo que está sucediendo. De hecho, yo lo sentí como muy en tiempo real, porque se graba todo el recorrido de la casa del niño hacia la comisaría, y yo de que, ¿ya llegamos? ¿Ya nos vamos a bajar? Y yo estaba ya entrando a la comisaría y todo ese primer capítulo se desarrolla dentro de la comisaría, y yo estaba con esta intriga de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque es como un videojuego, como si estuvieras en primera persona, que estuvieras allá adentro. Sí, y que te van explicando al niño, ¿no? Los derechos y vamos a hacer esto, y como que el proceso paso a paso para ingresarlo ahí, ¿no? Se me hizo como, sí, no sé qué está pasando, y sientes, el papá dice en algún momento, estoy aterrado, no sé qué hacer, le dice al abogado. No sé qué hacer, nunca he estado en una comisaría. Y yo pensando, yo tampoco, precioso. Sí, claro. ¿Qué nos va a pasar? Exacto. ¿no? Lo rico y lo atrapante de la serie es que es más allá que un thriller psicológico de crimen. Ajá. Sí, es como esa exploración profunda de esos factores que llevan a ese adolescente a tomar esa decisión tan violenta, ¿no? Sí, claro. Tan desastrosa para él. Entonces, el que podamos ir descubriendo con ese tipo de tomas a lo largo de la serie, ir descubriendo, impactándonos. Es que te van adentrando. Como dice Iván, es como un videojuego. Cuando tú estás en un videojuego, aunque tú estés afuera de la pantalla, estás al mismo tiempo adentro. Sí. ¿No? Y eso es difícil conseguirlo en una película. Que te involucren tanto. Ajá, exacto, Sí, ¿no? sí. ¿Qué otra cosa tú consideras, Iván, que es digno de mencionar desde tu punto de vista como crítico de cine? Bueno, sobre todo esos pequeños detalles que te van haciendo spoiler de lo que va a pasar más adelante. Ajá. Tú dijiste, no voy a hacer spoiler, pero sí, vamos a hacer spoilers porque pues, hay personas que no lo habrán visto. Pero cuando llegan en la parte inicial a la cámara de Jamie, no sé si ustedes se dieron cuenta, en la pared había como un motivo azul con unas manchitas blancas, pero había una mancha en específico que tiene una forma alargada en pico, que parece un cuchillo. Cuando llega Jamie y estira la mano, la mancha en forma de cuchillo coincide con su mano. O sea, desde el principio te están diciendo que sí fue el culpable. Pero son esas sutilezas. ¿Qué ojo de águila tienes? Son esas sutilezas Pues es que a eso se dedica. que tú descubres, que quizás no en el momento, pero cuando la vuelves a ver, porque bueno, Sí, más detalles. es que no te da tiempo, ¿sabes? Es como un balde de agua fría. Es que son los mensajes subliminales que introducen. Sí, de algún, sí, por llamarlo de esta alguna forma. manera. Ajá. Y yo tengo, a ver, ustedes que son psicólogas, yo tengo esa duda, porque cuando yo vi que dicen que él fue el asesino, que están arrestándolo, fue el asesino, yo pienso que un operativo de la policía, cuando irrumpen una casa, es porque tienen las pruebas. Las pruebas de que algo sucedió. La cantidad de patrullas. Y la cantidad de patrullas para que lleguen. A mí me sorprendió mucho cómo el padre cuando llega dice, no, nosotros no hicimos nada. Creo que por el shock reacciona así, ¿no? Pero, y a mí me sorprende mucho porque yo vi al padre en negación desde el principio, el que no hizo nada. O sea, ¿cuál es el impacto que tiene una persona, un padre, cuando piensa que un hijo puede cometer un asesinato? Es culpa porque hay mucha responsabilidad. Pero aparte te voy a decir una cosa, acuérdate que la negación, aparte de que es un mecanismo de defensa para que el cerebro de alguna manera se pueda autorregular, porque si no hay negación, ¿de qué manera el ser humano podría continuar? Si no, entras en un estado de shock, se desmaya o enloquece. O sea, la negación es necesaria.
en el cerebro. Le compra Sí, tiempo al cerebro. es como funciona el que te congeles, ¿no? Como un desmayo cuando te dan una mala noticia, el que tengas ese tiempo para procesar y que no te dé un infarto. ¿Sí? Exactamente. De esa manera funciona esa negación. Es como me defiendo, ¿no? Yo no hice nada. Sí. Pero, ¿sabes? O sea, es que me llamó mucho la atención que se protegiera de esa forma, porque dices, no se están equivocando. O sea, si te entran a tu casa, sí es porque algo pasó, es porque algo sucedió. O sea, ¿tú crees que la respuesta hubiera sido mejor así de, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué están aquí? ¿No? Sí, ¿qué está ¿Tú pasando? crees que eso sería lo Pero mejor? todo lo que conlleva posteriormente. Porque si te das cuenta, cuando llegan al interrogatorio y todo eso, el padre, cuando le pregunta al niño, le dice, dime la verdad, ¿no? Y él dice, no hice nada. Y le cree. Pero durante todo el proceso, cuando están llevando la investigación y ves que llega un momento en donde le piden hacer ciertas cosas, que se desnude y todo esto, o sea, el papá siempre está así como, no pueden hacer esto, es un niño. Sí. Pero cuando está diciendo es un niño, no está teniendo en cuenta que está siendo acusado de un asesinato. Claro. ¿No? Es muy grande su negación. Es muy grande su Hasta negación. que ve la grabación. O sea, Hasta que ve el video. Cuando le dicen que le van a sacar sangre, la mamá le dice, no le gustan las agujas. ¿A poco? ¿Y qué más no le gusta? ¿Que lo encierren en la cárcel por matar gente? No, a ver, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta esto, Iván. Se supone que cuando inicia la serie, nadie sabe nada. O sea, los papás no saben nada. No tienen la menor idea de por qué irrumpen de esa manera. No tienen la menor idea de por qué se llevan al niño. No tienen la menor... Y todo el tiempo dicen, es una equivocación, es una equivocación. Se están equivocando de persona. Eso, por supuesto que el papá defendía a su hijo, porque sentía que había un error por parte de la policía. Pero la policía, o sea, también es muy llamativo que la policía no titubeaba. No. Porque vieron que era un niño Sí. y yo hubiera pensado, nos quedamos sorprendidos de que es un niño. Sí. Ellos ya sabían todo y no titubearon. Exacto. No titubearon en ningún momento. Y apuntándole con el arma. Sí, y apuntando con el arma a todo. Chamacuí. Y entonces, al ver todo ese lenguaje corporal por parte de toda la policía y toda la comisaría, los papás no leían eso tampoco. No, porque ¿por qué? Porque la narrativa aquí, a nivel mental, Mi hijo no puede es ser. un niño de 13 años. Y es incapaz. Exacto. Sí, es cierto, y lo entiendo, ¿no? O sea, te proteges. O sea, es impactante. Es sobre todo salvaguardar, ¿no? Porque si alguien te apunta con una pistola, lo primero que dices es decirle, no tienes motivos para hacerlo. Independientemente de que sea lógico, ¿no? Le pusieron una pistola encima y dijeron, nosotros no hicimos nada. Claro, pues él no hizo nada. Sí, sí. Ahí lo entiendo, claro. Ahí lo comprendo. Pero yo creo que es crucial el ver la psicología de los padres desde cómo tratan al niño desde el principio. Porque, por ejemplo, vuelvo a lo de las agujas. O sea, le van a sacar sangre para tomar un análisis. Dime tú, descarta tú que lo estén incriminando, que lo crean culpable, no sé qué. Hay una manera de descubrir si eso no es, porque hay ADN en la escena del crimen. Y le tienen que sacar sangre. Y la mamá dice, es que no le gustan las agujas. Pues que la mamá sigue en negación. Claro. Y aparte es el papel de la mamá, que la mamá es de... proteger, exacto, sí, exacto. a toda costa. Híjole, no, es que está fuertísima. Y si no la han visto, véanla. La tienen que ver. Es más, por prescripción psicoterapéutica. La tienen que ver con sus hijos. Sí. Sí, definitivamente. Y algo que a mí, de alguna manera, me gustaría que continuáramos es... ¿qué impacto les dio a ustedes en el momento en que el niño es interrogado? ¿Qué, ustedes como psicoterapeutas, de qué se dieron cuenta? ¿Pero por quién? ¿Por la psicóloga clínica? No. Por el interrogatorio. El primer interrogatorio. Sí. Ajá. Sí, cuando está el niño, dicen yo no hice nada, y llega el abogado y entabla un... A mí me llama mucho la atención cómo, como que empieza a actuar como más chico, ¿no? Al principio, y cuando se pone muy nervioso le cambia la voz, ¿no ven?
¿Cómo le hace ya cuando sabe que está en desventaja, cuando sabe que no puede mentir? ¿Sí? Cambia mucho esta estrategia de me pongo agresivo, me pongo sumiso. ¿Sí? Ajá, este juego de que tengo que buscar la manera, porque él sabe que lo hizo, ¿no? Tengo que buscar la manera de hacer creer que no soy capaz. Ajá, que soy inocente. Exacto. Sí, sí. Yo les voy a decir algo que a mí me sucedió porque el primer capítulo lo vi con mi hija de 18 años, Ana Sofía. Y Ana Sofía me decía, mamá, pero, pobrecito, míralo, está bien chiquito, y bien flaquito, y ay, pobre niño. No, es que no, ¿cómo va a ser posible? Él no lo hizo. Y corazón de pollo. yo volteo y le digo, yo no le creo nada. Y me dice, ¿cómo? Pero no porque yo sea experta, ¿verdad? En criminología, porque no lo soy. No es mi ramo. Pero analizando mi afición por el cine, ¿no? Por las series, o sea, y también por el lenguaje corporal que manejaron, el lenguaje corporal, exacto, los microgestos, y sobre todo cuando el niño es cuestionado por el papá, dice, dime que no lo hiciste, y el niño hizo esto. Ajá. Aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo por eso le dije a Ana Sofía. Cuando están tomando las huellas dactilares. Ajá. Y de repente yo sentí como que, o yo me imaginé su pensamiento de, aquí se van a dar cuenta. Exacto. Hizo algo con la cara que no te sé explicar. Exacto. Como Ajá. que se dio cuenta de, güey, aquí se van a dar cuenta de que están mis huellas. Entonces, yo, aparte de todo eso que ustedes dicen, yo dije, no puede ser posible que hagan todo esto para que resulte que se equivocaron. Por supuesto que es culpable, ¿no? Pero ya desde un punto de vista ya de alguien aficionado al cine, ¿no? Pero es que también entra la duda de que si realmente es culpable o no, como espectador, porque dices, bueno, es que está sosteniendo mucho la mentira. A lo mejor algo pasó, ¿no? Puede ser que lo hayan incriminado, que haya sucedido algo más. O sea, tu mente vuela. Tratas de protegerlo de alguna manera porque lo ves vulnerable. Sí, pero ¿sabes cuándo a mí ya no me checó el audio con el video? Cuando el papá le pregunta. Ah, sí. Cuando el papá lo confronta. Es que de hecho hace una pausa. Exacto. Haz de cuenta que tú eres el papá. Y me pregunta. Iván, dime que no lo hiciste. Inmediatamente tenías que haber reaccionado. Sí. Sí, o sea. Pero hubo una. Sí. Exacto. Hubo un resentimiento. Sí, y aquí, a ver, yo tengo una duda. Porque yo no soy psicólogo, pero yo he leído mucho al respecto y mucho sobre asesinos seriales. Y siempre hay una incógnita. ¿Qué es el niño? ¿Un psicópata? Pues es un adolescente. Yo creo que para Bueno, analizar. Mira, si me preguntas Oye, ¿qué es lo cuántas personas mismo, maté yo en la adolescencia, es yo te voy a importante. decir, bueno, maté como 2, a lo mejor. Oye, De hecho, desde la primera escena, o sea, la fuerte en donde todos quedamos impactados, que ya confirmamos que es culpable porque se ve en el video, ¿no? Ajá. Entonces hay que analizarlo desde, no sé, este tema de las neurociencias nos ha llegado a aclarar muchas cosas y que el cerebro tiene una evolución de que somos niños, somos adolescentes, y el adolescente tiene una característica diferente al adulto y al niño, que el adolescente en esta etapa hay un mayor desarrollo de la emoción, de lo que es la amígdala, ¿sí? Pero todavía no estamos preparados en la parte del razonar para tomar buenas decisiones. De los prefrontales. Exacto. Entonces, en esta escena, en la del video, en donde él obviamente ha tenido una presión de bullying escolar, ¿no? Que ya lo conocemos después, en donde se ha demostrado que en el tema de los impulsos, un adolescente puede reaccionar luego de contener tanta ansiedad, tanto estrés por ese acoso, puede llegar a reaccionar de manera muy violenta, ¿no? Sin ser psicópata. Sin ser psicópata. Sí, exacto. También tomando en cuenta este tema de las neurociencias, es que es una etapa hormonal, en donde el niño, el adolescente, en las mujeres empezamos a desarrollar más progesterona y los niños testosterona, y es esta parte en donde buscamos relacionarnos. La dopamina también se eleva. Todos los sistemas que utilizan dopamina
se activan más. Entonces, por eso el adolescente necesita como situaciones de goce, de placer, de exponerse a peligros, ¿no? Más aumentale, o sea, tú toda la parte cerebral y biológica, pero aumentale la parte emocional y psicológica. Exacto, y del funcionamiento del sistema familiar. La crianza. La crianza. El ambiente. Que ahí vamos a ir porque hay muchísima tela de dónde cortar. Porque si bien la familia no pareciera ser disfuncional, que es lo que ponen de antecedente, ¿no? Es muy buen punto. Excelente un punto. asesino normalmente tiene una familia disfuncional, agresiva, violenta. Aquí no se distingue como que gran... No, y de hecho lo critican y dicen, yo he escuchado mucha información que dicen, era una familia normal, no había negligencia, No había violencia. padres presentes, no había... Y yo, espérenme tatito que voy a hacer mi podcast. Cuando lo está platicando con la psicóloga clínica, Ajá. habla mucho ella se va mucho por el tema de la masculinidad en la familia. Exacto. Y entonces le dice, ¿y tu abuelo va a los pubs? Sí, y él ahí saca que el papá bota un cobertizo, ¿no? O sea, da a entender que si hay comportamientos violentos, ¿sí? Falta de manejo de emociones. Sí, a ver, es que todo esto lo entiendo. De la violencia y que cuando eres un adolescente no tienes todavía el control total de tus impulsos y tus emociones. Pero las reacciones no corresponden al de un humano. Porque si tú matas a alguien, hablando con experiencia, si tú matas a una persona, por lo que ves en las películas y todo, el común denominador es que siempre existe la culpa en las personas normales, comunes y corrientes. A él no se le ve con culpa, se le ve muy tranquilo, se le estaba dormido, hombre. Mató la noche anterior a una niña y estaba dormido. Ahora, ustedes supongo que cuando eran niñas o más jóvenes hicieron algo que tuvieron miedo de ser cachadas, ¿no? Y no sé si las hayan cachado, pero cuando tú haces algo malo y tienes remordimiento, o sea, tu lenguaje corporal lo dice, tiemblas, te ves nervioso, titubeas. No puedes dormir. No puedes dormir. Él se veía completamente tranquilo. O sea, sí tenía miedo cuando fue atrapado, pero no tiembla. O sea, se ve muy relajado. Hay algo que no es coherente en la reacción de una persona que sería con una psique normal. O sea, a menos que se haya disociado. No sé si te das cuenta en la parte en donde ve él el video y dice, no pensé que hubiera sido así. ¿Sí? Entonces, no está mintiendo. No está mintiendo. Puede ser que luego de ese evento tan traumático, porque mata, o sea, digo... No dimensiona. O sea, es como... Se haya disociado. Me separo y sigo siendo esa persona normal que se va a dormir. Sí, esa teoría puede ser, que se haya disociado. Exacto. También como mecanismo de defensa. Ajá, exacto, como la negación. Que es necesaria a nivel cerebral para poder subsistir. Sí. Para él poder dormir plácidamente y subsistir en esa vida de... Como dice Lorena, ¿no? De alguna manera se fragmenta, el cerebro funciona de esa manera. Se desconecta. Se desconecta. Así. ¿Qué culpa? Sí. Porque la culpa es canija. Sí. Entonces. Yo creo que por eso al final se declara inocente. Culpable. Ajá. Pero ya consciente de que tiene algo que pagar. Luego de que tiene toda esta después de que se baja todo. Es que sabes que te voy a decir algo. Hay un aspecto que aparte de todo lo que acabamos de decir hay que tomar en cuenta algo. Y esto hay que decirlo con mucho cuidado porque no es la intención. ¿Se acuerdan cuando el policía llega a la escuela y no entiende porque está tratando de buscar y no encuentra el motivo y suben y bajan y vienen y van y no encuentran? Sí. El hijo le dice, papá, necesito hablar contigo. Y el papá cree que es un tema de él. Sí. Ay, no, ahorita no tengo tiempo. Luego, papá, que no tengo tiempo. Tú dijiste que si teníamos algún indicio o algo que decirte, habláramos contigo. Entonces yo sé, ¿tú sabes algo? Y ya. Y le se dice, mete. No, es impresionante cuando le dice, papá, es que no tienes la menor idea de nada.
te veo totalmente Le dicen, perdido. me avergüenza verte totalmente perdido dando tumbos así, ¿no? No lo estás entendiendo. No estás entendiendo nada. Que dentro ¿Qué? del gran tema de Jamie Ajá. está también la situación del hijo del detective. Ajá. Refleja, Ajá. ¿no? Ese bullying que se vive en esa escuela. Ajá. Ese ambiente. A eso iba. Como le dice la chavita, ¿no? Le dice, no se parece tu hijo a ti, no sacó tus pómulos, tu hijo es feo. Sí, a la que está entrevistando. Ajá, ¿Sí? exacto. O sea, y el chavo es todo. Bueno, cuando sale todo eso y este chico le cuenta a su papá todo el merequetengue que hay detrás, es cuando se dan cuenta, porque la policía creía que la chica asesinada interactuaba con Jamie, ¿no? Porque había una amistad, pero no, lo estaba bulleando. Lo bulleaba, claro. O sea, la niña bulleaba a este chico, y cuando te das cuenta de todo lo que hay detrás, estoy hablando de que posiblemente detrás de ese bullying y detrás de todo ese abuso y violencia, Jamie estuvo sujeto y se le fue creando posiblemente un trauma complejo que lo pudo haber llevado también, aparte de todo lo que ya hemos mencionado, a cometer el crimen. Porque alguien que tiene trauma complejo por violencia y por abuso, de hecho, la serie, y que lo vive en soledad, la serie de mujeres asesinas. O sea, tú te das cuenta por qué una mujer llega a ese extremo de asesinar, porque ahí se está perpetuando un abuso y una violencia sistemática. Y el abuso y la violencia que recibió este chico no solamente fue por parte de la niña, sino también por la presión. La presión social. La presión social, pero de esta subcultura, ¿no? Llamada incels, en donde él es adiestrado, educado, formado, al grado de que con toda esta... Adoctrinado. Exacto. ¿Pero por qué? Porque es de ese grupo de ese 80-20, ¿no? Del grupo de los 20 que no tienen suerte con las mujeres. Y en esa subcultura culpan a un tercero, en este caso a la mujer. Sí, cuando está todo este rollo del hijo del policía que le empieza a contar al papá, que no tiene ni idea, que le da vergüenza verlo, como Lorena dijo hace rato, le empieza a decir sobre la pastilla roja, el método 80-20, que es el 80% de las mujeres se interesa por el 20% de los hombres, nada más. Sí. Nada más se interesa por el 20% de los hombres. Entonces, ¿cuál es el detrás de los incels? O sea, ¿cuál es la visión que hay? ¿Cuál es el motivo que tienen? Ajá. Es que investigué de eso, digo, porque es algo que nosotros no sabemos. Una tal Alana, que fíjate, viene desde el 97, cuando no había Face, ni Instagram, ni ninguna de estas redes sociales, ¿no? Entonces ella se sentía una mujer que no tenía suerte en el amor y era grande y no había tenido relaciones. Entonces esto como que de las vírgenes a cierta edad se le ocurrió que pudiera hacer un grupo en donde hubiera gente como ella que había tardado en tener relaciones y en encontrar parejas, o que se le dificultaba tener parejas. Ahí escribían, hablaban de temas de soledad, ¿sí? Hasta, y ese grupo llegó a tener no sé qué tantos millones, ¿no? De usuarios, hasta que esa idea principal se desvirtúa y hay un asesinato de un James, no sé cómo se llama, no es James, ahorita les digo el nombre, en donde atropella o mata a algunas personas, como es un chavo de 15 años, atropella a unas personas y luego se suicida. Y deja un escrito de 141 páginas del odio y de misoginia hacia la mujer. Luego, eso fue en el 2014. Y en el 2018 hay otra persona que ya toma a este primer asesino como un emblema, ¿no? Del movimiento ya de los incels, que ya tiene esa transformación en donde ya es un grupo misógino. Y una subcultura que ya se vuelve una subcultura, que tiene muchos adeptos, que te enseñan y que tiene como subdivisiones, ¿no? Cómo deben de ser los hombres con las mujeres, cómo se deben de comportar, tienen reglas.
Entonces es un peligro. Y además imagínate eso atrapando a chicos de 13 años, como la edad de este niño, que apenas se están desarrollando. Es mucho más fácil. Y de creerse esa teoría que es una tontería. Porque realmente no es así. Sí. Es que cuando estás en la adolescencia, estás en la etapa de formar tu identidad. Exacto. Pero para formar la identidad siempre es necesario tener referentes, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál es el referente masculino que él tenía? Sus amigos, la subcultura en la que participaba. Sus amigos, Y padre, su papá. Y las redes sociales. Y su papá. O sea, pero por una parte, o sea, están los incels que odian a las mujeres y están los machos alfas que también odian a las mujeres, que según ellos las aman, las adoran y la chingada. Las protegen. Pero en el fondo hay un trasfondo violento. O sea, las técnicas de seducción de los hombres se basan en la manipulación. Hay un libro que se llama The Game, el juego, y habla que para seducir a una mujer hay que jugar, hay que hacer ciertas maniobras estrategias. Exactamente, como por ejemplo desprestigiarla, desvalorizarla, ridiculizarla, hacerle sentir que no quieres estar con ella. Por ejemplo, con las conversaciones que tienes que tener con una mujer supuestamente que te interesa, es desde el lenguaje corporal, estar apuntando en otra dirección, como diciéndole no quiero estar contigo, me quiero ir. Como que el desinterés atraiga. Para generarle una cierta baja autoestima y decirle no te mereces que yo te ponga mi atención, ¿no? Para engancharla. Entonces, todo es que a lo que yo voy es ¿qué referente puede tener un chico de 13 años en una sociedad que odia a las mujeres? Bueno, su figura paterna, en donde se ve claramente con los siguientes capítulos que el padre tenía cero manejo de sus emociones y cero capacidad para poderlas gestionar, porque era un hombre que fue violentado cuando era niño, no quiso ejercer, y estuvo bien que no repitiera ese patrón educando a su hijo, pero se fue al otro extremo, que fue estar ausente cuando necesitaba estar presente, porque creyeron que estando encerrado en su cuarto con su computadora estaba a salvo. Y ahí cometieron un acto de negligencia. Que es otro tipo de violencia que no se ve. Exacto, y que es otro tipo de violencia que nosotras vemos en el consultorio muy, muy marcado. Se llama falta de intimidad emocional. Que es muy grave. Entonces, el referente era el papá, ¿no? Pero también, ¿qué fue de alguna manera formado este chico, como tú dices? Las redes sociales. ¿Qué hace un niño de 13 años manejando redes sociales cuando los niños no tienen por qué tener ni siquiera celular, para empezar? Ni siquiera tendrían por qué tener acceso a internet en la manera en como actualmente se les permite, ¿no? Pero no se puede. Sí se puede. Sí se puede regular. Sí se puede regular que los papás vigilen cuánto tiempo están sus hijos expuestos a información que a lo mejor el niño es necesaria que la vea porque le dejaron una tarea. O se pueda distraer con un video de YouTube. Pero estar presentes en el momento en que el niño lo utiliza y ya, pero no tener un teléfono que le hayan comprado y que lo tenga que traer el niño las 24/7. O sea, que el padre esté detrás de los hijos cuando tiene acceso a internet. Que haya una regulación de los aparatos electrónicos con tiempo a una edad en donde ya a nivel cerebral el niño pueda tener la capacidad y el criterio de desechar información o aceptar información. Un niño no tiene por qué tener teléfono ni un dispositivo electrónico a corta edad. Es que yo entiendo perfectamente perfectamente que un niño no tendría que tener acceso a las redes sociales, ¿no? Y yo cuando te hago estas preguntas no es por cuestionarte, sino para el podcast. Para que la gente la gente vea, porque la gente tiene estas mismas dudas. Entiendo la parte de que no le puedes prohibir. De que un niño no tendría que tener acceso al celular ni a las redes sociales, ¿no? Pero evidentemente lo va a tener porque
Porque no podemos ir contra el sistema. No, porque no podemos ir contra el 5 millones de personas que están utilizando el celular. Porque mira, aunque regules y estés detrás de tu hijo, a ver, todos los demás chamacos en la jungla, o sea, es como en la jungla. Es que sí, era una jungla la escuela. Extrae a un changuito, edúcalo. Dile que tiene que pedir permiso para pedir un plátano. Yo pensé que te referías a la escuela de la serie. Enséñale a pedir permiso para solicitar un plátano. Edúcalo, báñalo, acostúmbralo a dormirse temprano, a no tomar drogas. Tíralo a la jungla, lo van a matar en un minuto. O sea, en cuanto pida un plátano lo van a hacer pedazos. O sea, a lo que voy es que el problema va más allá de lo que hacen los padres. Yo creo que esto es algo que concierne para empezar, al gobierno. Porque el que tendría que poner reglas, como en China, no recuerdo qué país, es que no hay acceso a las redes sociales para los jóvenes. Creo que es en China o en Japón o en Corea, no sé. En algunos de esos lugares. Corea del Norte. Pero no pueden. No, Corea del Norte no tiene acceso a nada, ni madre. Ni para niños, ni para niños. Ni para nadie. No, pero he visto fotos. Pero. Son engañosas. Creo que hay un país en donde las redes sociales y el internet para los menores de 16 años se corta a partir de tal hora, ¿sabes? Porque un celular ahorita lo puedes conseguir muy fácilmente. Sí. O sea, a lo mejor en México tenemos la dificultad de que un niño se compre un celular. Es que mira, pero en los estratos sociales de clase media en Estados Unidos, donde ganan, una persona de clase media en Estados Unidos tiene un poder adquisitivo muchísimo mayor que una persona de clase alta aquí en México. Entonces estamos diciendo que si un niño o un adolescente quiere comprar un celular con su mesada, lo va a conseguir, lo va a hacer. O sea, yo creo que no es tanto el estar detrás, sino que existiera una forma de regular el acceso que tienen los jóvenes a los dispositivos. Mira, y si no se puede hacer eso, yo creo que la alternativa sería crear a seres humanos con empatía. Exacto. Es que son muchas cosas. Es que son muchas cosas, Iván. No se trata, o sea, yo lo que estoy diciendo es, hay que vigilar y hay que regular porque ese es nuestro trabajo como papás. O sea, nuestro trabajo es mantener a nuestros hijos a salvo de toda esta situación, pero no solamente es eso, es también la crianza, la intimidad emocional, como lo dijo Ingrid, la presencia, la validación, el nombrarles la verdad, la contención, la comunicación, pero también no dejarlos a diestra y siniestra, 24/7, con un dispositivo como dejaron a este niño, porque la mamá lo dijo. Era la 1 de la mañana, algo así decía. Era la madrugada, yo veía que la luz estaba prendida, pero yo creí que estaba bien. ¿Cómo va a ser posible que si tu hijo de 13 años es la madrugada, tiene la luz encendida y tú no tocas para preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora te vas a dormir? O sea, cuando yo digo detrás de los chicos, no es de estar detrás ahí vigilándolos como policías, no. Es estar manteniéndolos a salvo, protegiéndolos, vigilándolos, pero no como si fueras un celador, no. Porque se supone que con todo lo demás que acabamos de mencionar, el niño va a tener la capacidad de poder decir, ¿incels? Ay, qué tontería es esta. Y la desecha, no se la cree. Pero este niño no tenía eso. No había una vigilancia, una regulación por parte de los padres con el tema del manejo del internet. No lo había. Algo que se evidencia mucho en esta serie con respecto al estilo de crianza que tienen es como esta falta de involucramiento en qué estaba haciendo Jamie. Sí. ¿Sí? Algo súper importante en esta época para los adolescentes es que no saben verbalizar las emociones. Pues si un adulto no lo sabe hacer. Porque no les preguntan. No preguntan, no hay de que, oye, ¿qué tienes? Te veo triste, ¿qué estás haciendo en la escuela? ¿No? Esa convivencia de mucha apertura en cuanto a la comunicación, creo que ayudaría más que controlar celulares, ¿no? Bueno, es que es un conjunto de todo. Sí, o sea, no solamente es eso, es todo. Es que, por ejemplo, por una parte, si tú creas a una persona empática y le das acceso al internet, con algo se va a topar.
Sí, claro. Porque, o sea, aquí entiendo que es que las redes sociales pues, y el internet, para empezar, no es un lugar seguro para niños. No, claro que no. Por eso es importante todo el conjunto que estamos mencionando, porque sí es bien cierto que es una realidad, el internet, las redes sociales son una realidad, pero ni son tan malas. O sea, por eso la serie lo que plantea, lo que yo veo es que todo extremo es malo, porque así como fue malo que se madrearan al papá cuando era un niño, también es malo la negligencia de estar ausente ante el restringirle y el regularle a tus hijos las redes sociales o el internet. Él lo abandonó sin querer. El papá no lo hizo, no lo hizo con esa a mí me tocó intención. un adolescente que tiene TOC y el TOC viene de mucha culpa porque inició con pornografía en redes, pero la curiosidad y la negligencia de los padres lo fue llevando a pues explorar Más. lugares más oscuros, ¿no? A llegar a la famosa Deep Web, o no sé cómo se llama. Ajá. Y no sé, tuvo acceso a versofilia. Claro. Tuvo, bueno. Cosas que ni nos imaginamos. Exactamente, a eso voy. Que las personas de nuestra época para atrás no tenemos la más puta idea de qué es lo que puede haber en ese tipo de lugares, ¿no? Porque no teníamos acceso, porque no había dispositivos, porque no había un link que le hiciéramos así. Ahora ellos tienen todo a la mano. Al sitio de un caníbal llegó o sea, aquí en México, o sea, eso no pasa en las películas. ¿Cómo chingados llegó el chamaco a ese tipo de lugares en las redes? Ay, es facilísimo. O sea, por ejemplo, el blog, hay una cosa te lleva a la otra. Hay una página que se llama el blog del narco, que está hecho por civiles. Sí. Por civiles. En donde se ven imágenes suben fuertes. Contenido y exponen imágenes y videos que están relacionados con todos estos grupos criminales. Y en donde destazan a las personas, las desollan vivas, les cortan la garganta, los hacen pedazos, los destrozan, los disuelven en ácido. Está al alcance de un clic, está en todas partes. Por eso es que te digo, o sea, no importa que hagas a alguien empático. Imagínate que haces una persona empática y se topa con esto. O sea, siempre están expuestos al riesgo cuando hay internet. Entonces, yo lo que pienso es que sí es verdad. O sea, no puedes evitar que en algún momento tus hijos tengan acceso a ver estas cosas. Pero el tema no es si las van a ver o no las van a ver, es que tengan herramientas. Claro. Para llegar a eso. A topar, exacto. Tú ya trabajaste desde el principio o desde lo más pronto que puedas la presencia, la validación, el nombramiento de la verdad y la intimidad emocional para que tu hijo tenga la confianza de acercarte de hablar contigo. Oye, mamá, me encontré con esto. Claro. ¿Sí? Yo sé y conozco casos de pacientes que sí tienen esa confianza con sus padres y mira, me encontré esto. ¿Qué es eso? Sí me explico. Temas así bien fuertes que en otros casos es como, no voy a enseñar esto porque mi mamá me va a regañar de que qué ando viendo. Exacto. Sí, así porque es. son padres o madres que sus hijos hacen algo que no deberían y en lugar de indagar qué pasó, cómo llegó ahí, por qué hizo lo que hizo, los regañan, los juzgan, los castigan. Y que dice el chamaco, pues ya no le vuelvo a decir nada. No le vuelvo a decir nada y se hace sistemático esto. Y entonces no se trata de evitarles que vean estas cosas, sino de darles las herramientas para que si se las llegan a encontrar, claro, sepan cómo manejarlo. Sepan cómo manejarlo y no lo vivan en soledad, que fue lo que pasó con este niño de esta serie. Así es. En la cual nosotros sí tenemos que decirlo, aunque a lo mejor mucha gente está en contra de esta opinión, pero los padres sí cometieron negligencia, sí fueron negligentes. Sin querer. Pero muchas críticas dicen es que los padres no hicieron nada. Los padres hablan y platican y después se abrazan precisamente y llegan a la conclusión de que no hicieron nada. Al final y he visto análisis de psicólogos que dicen y es que los padres no hicieron nada malo. Bueno, lo que pasa es que en el cuarto capítulo, que es el último, sentados en la cama, el papá y la mamá dicen, es que no hicimos nada. Exacto, no hicieron nada. Sí, el papá se confronta cuando va al lugar en donde están llevando todas las flores y eso para la
Claro, pero la serie no se excusa porque Sí. te muestran que el papá es violento. Te muestran que el papá es agresivo. El Jamie también es violento y también Sí. es agresivo. Pero en la escena donde él dice, mi papá me daba una madriza por cualquier cosa. Y yo me prometí que haría exactamente lo contrario. Los extremos. Los extremos. O sea, de pasar a tener un padre completamente agresivo, pasé a ser un padre completamente pasivo. Permisivo. Y permisivo. O No, sea, no sabemos reconocer todo el rango de violencia y de negligencia que existe. No lo sabemos reconocer. claro. Por Sí, eso. porque también es violento actuar de esa manera. Sí. O sea, es ejercer. Y no para- estar presente de alguna forma. Porque también Jamie se sentía muy, muy avergonzado. Narra en un evento en donde estuvo en un partido de fútbol y sus amigos se burlaron de él. Y el padre, en vez de contenerlo y de decirle algo, volteó la mirada avergonzado. Sí. Avergonzado. Así es, Entonces, así es. imagínate, o sea, si de por sí te están chingando en la escuela y luego el referente de tu masculinidad, la persona que debería de protegerte y aceptarte tal cual ¿Se avergüenza como eres, de ti? ¿Se avergüenza de ti? Es Por- que si no no, lo sabe gestionar como padre su emoción, ¿cómo va a gestionar la del niño? Así es, ¿no? No podía dar lo que no tenía. Ahora, con el tema de la psicóloga, en el momento en que está entrevistando a este chico, a mí me impresionó algo. No sé a ustedes qué les haya impresionado, pero a mí me impresionó muchísimo cómo este chico, de estar tan pasivo y empático con la psicóloga, Tiene esos. llegó un momento en que la logró intimidar. Muy salsita. Porque aunque digan que la psicóloga estuvo estoica, no es cierto. No es verdad. Oye, y aunque se enoje. Oye, pero no era pasivo ni empático su papá. Cuenta. Al principio. Desde el principio fue pasivo-agresivo. Desde el principio, burlándose de lo que decía. O sea, siempre estaba buscando Y una manera de cuidando chingarla. mucho el no decir cosas que lo fueran a comprometer. Ajá, sí, pero era pasivo-agresivo. Sí, ¿Para pero qué me preguntas de mi papá? no, ¿Para qué? lo que pasa es que yo lo digo desde el principio. Le dijo, ay, ¿te acordaste? Me trajiste chocolate con malvaviscos. Sí, claro que me acordé, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Y ya cuando ya no le gustó fue cuando el sándwich con pepinillos, ¿no? Es que el sándwich con pepinillos no me gusta, Ajá. ¿no? Y en el momento en donde él se empieza a poner más agresivo es cuando lo empieza a cuestionar de si tienes amigas, ¿alguna vez has besado a una niña? ¿No? Y le dice él, empieza a mentir. Sí, la he tocado, la he besado y me ha tocado mi pene por encima de la ropa, ¿sí? Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué? No, yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿era necesario Tanta. mentir? Ajá. ¿O dar especificaciones? Sí. Yo llegué aquí a pensar, ¿será que de alguna manera, porque si tú checas esto con el famoso juego, todo esto que ponen en las redes sociales de tácticas de seducción, hay muchas cosas que encajan en la manera en la que actuó Jamie. Haciéndole ver que no estaba interesado, ridiculizándola, poniéndose a él como el dominante, Sí. controlándola. Así es. De alguna manera pareciera El que macho alfa. él la estaba seduciendo. No estoy diciendo que sea consciente. Sí, no. Pero estoy diciendo que tanto ha permeado esta visión de que el hombre tiene que ser violento, dominante y agresivo, que forma va a ser parte de la identidad. Y así es como actúa. Sí. Porque él la domina a ella. O sea, Sí. aunque diga, no, es que estaba estoica. Sí, estoica estaba así. Estoy ca su madre, no, es cierto. te tiene que salir dos veces. Sí, claro. Para Sí. tomar aire. Estaba y la súper- última vez regresa encabronadísimo. Ah, sí, porque ahí fue cuando dijo, no me va a seguir comiendo, Sí. porque se la había comido el chamaco. Sí. O sea, a mí lo que me impresionó fue cuando le dice, ¿qué? ¿A poco un niño de 13 años te intimidó? O sea, a mí me impresionó que en la escuela, y él, cero respeto a la autoridad. Oye, Toda la Cero. escuela. Toda la Toda la escuela. escuela, Estaba pobres muy maestras. O sea, a mí yo le como compadecía a esa directora, oye, de pero la verdad. psicóloga, estoy seguro que fue por eso la razón que lloró al final, por impotencia. Es decir, me controló, me dominó, porque hay muchos que dicen, la psicóloga al final llora porque dice en qué se ha convertido un niño común y corriente, como con mucha empatía. ¿no? Ay, los psicólogos también lloramos, los psicólogos también nos afectan. No, la psicóloga estaba cagada. Sí, Sí. Cagada. Y también, o sea, se
o sea, no es por demeritarla, porque hizo un trabajo excelente, le sacó la información. Sí, lo logró. Lo logró. Pero estaba asustada, tenía miedo. Ella aparte se veía muy chavita. Y lloró por impotencia. Además estaba muy chavita, aunque ella dijera que tenía toda la experiencia, porque por eso me dedico. Porque cuando la cuestiona el policía, porque el policía la estaba chingue, acosando, la estaba acosando y acosando y acosando. Sí. Cuando ella se sale y analiza la cámara para ver la reacción de él. Eso, o sea, ella, a pesar de que no sabemos qué tanta experiencia tenía, ¿no? Pues por algo estaba ahí. Uh-huh. Pero la verdad es que sí llegó un momento en que el niño, a mí sí me impresionó demasiado cómo le quita a ella el control. El control. Cuando un psicoterapeuta siempre tiene que tener el control y el manejo del proceso, de la sesión. En este caso no era una sesión psicoterapéutica, pero era una entrevista en donde ella tenía que indagar. Su peritaje, ¿no? Su peritaje, era un peritaje. Entonces, a mí me impresionó mucho cómo este chico, de alguna manera, logró intimidarla, al grado que llegó un momento en que cuando le gritonea, ella se hace para atrás así. Cuando tú como psicoterapeuta, cuando un adolescente te grita, tú tienes que mostrar que aunque él autoridad. No, y aparte, respeto tus emociones. Estás enojado, ándale, grita. Claro. Pero se la estaba comiendo. Sí, ¿no? Pero no dejo que invadan mi espacio. Y no dejo que se le puso aquí. Exacto. Le pudo muchísimo. Pero ya cuando se sale es cuando respira, ya se da cuenta que se la está comiendo, regresa y entonces, a ver, y se siente y le pone la... Taca. Ahí ya empezó ella a ejercer autoridad. Sí. ¿Sabes qué? Al contrario de la policía, al inicio, en el primer interrogatorio, lo cuestiona el policía hombre y ya luego va la mujer, pero la actitud de la mujer es así como de... ¿Cómo les explico? O sea, a ver si se acuerdan, es como... A ver, ¿quién es ella? ¿Es tu amiga? Pero tenía una así de que yo sé lo que hiciste, ya nada más dímelo, no estés perdiendo el tiempo. O sea, era muy diferente de que ya digas lo que digas, no te voy a creer, aquí están las pruebas. ¿Sí me explico? O sea, y la terapeuta no llegó con el chocolatito de malvaviscos. Sí. Bueno, es que nuestro trabajo es empatizar con el paciente, ¿no? Creo que una parte importante también hay que ver a este personaje que ni sale en la serie y que impacta el tema de que la víctima sea una buleadora. Ajá, sí. De hecho, eso es algo que... Eso es algo que no se menciona. No, y que siento que tuvieron muchos huevos para mostrarlo. Porque, de hecho, está la escena en donde la policía está toda emputada y le dice, ¿qué tienes? ¿Que estás molesta? En la escuela, cuando van a la escuela. Ajá, cuando está con el otro policía, le dice, es que toda la atención siempre se tiene que mostrar en el agresor y la víctima queda en segundo plano. Y él le dice, cuando hay una violación o algo, siempre es como que... Y él le dice, no, es que tenemos que entender por qué hizo esto. Claro. Tenemos que saber cuál es el detrás, el por qué. Y ella dice, nunca lo vas a entender, no lo vas a conseguir, no lo vas a... cerrándose. O sea, como... es que hay como... Es un niño, cometió un feminicidio, ¿sí me explicó? O sea, no hay manera de que te tengas que enfocar... como si fueran animales, como diciendo, es que son hombres. Exacto. Es lo que hace. Cuando claro, no se... Exacto, por eso es importante lo que dice Lorena, porque eso es algo que no se analiza. Sí. O sea, ojo, no estamos diciendo que la niña se merecía que la mataran. No es justificable ni la violencia, ni el crimen, ni el asesinato que cometió este niño. Pero sí hay que marcar que potencializa de alguna manera el odio, porque hay odio por todos lados. Él odia a las mujeres. Sí. La niña odiaba a los hombres. A los hombres. Sí. Tan es así que cuando él trata de conquistarla, lo que le contesta a la niña es ni que estuviera tan urgida, o ni que estuviera tan necesitada. ¿Cómo fue? Ni que estuviera tan urgida. Ni que estuviera tan... dándole a entender que que no valía. Que era como dicen ahora, eres un 6, eres un 5. Claro. Ajá. Es que, y yo creo que, mira, es que hay algo muy importante. Actualmente hay mucho énfasis en cómo tiene que ser el hombre. Hay muchísimo énfasis en cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, bla, 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 bla. Pero se olvidan que hombres y mujeres somos seres humanos. Así o sea,
tanto los hombres nos tenemos que comportar como las mujeres se tienen que comportar. O sea, la empatía no tiene género. No. Es que se asume automáticamente que el hombre es malo por naturaleza y que la mujer no hay que enseñarle nada porque es buena. Bueno, es la condición del ser humano. El hombre es el cazador y la mujer es la víctima. ¿Es así? No. Es que acabamos pronto con esto, como una palabra que tú acabas de decir, que la empatía no tiene género. Tampoco la violencia y el abuso tienen género. Tanto lo puede hacer un hombre como lo puede hacer una mujer. Y hay muchas mujeres muy violentas, pasivo-agresivas, que llegan a confundir a los hombres. Y yo he tenido pacientes que han sido víctimas de mujeres que tienen rasgos narcisistas o tienen la personalidad narcisista. Y no se dan cuenta, ¿eh? El tema es que el maltrato del hombre es más activo, es activo y es un poquito más físico. Ajá. Y la mujer es muy hábil hiriendo. Es más psicológico. Es más psicológico. Una mujer te puede llevar al infierno solamente hablando contigo y buscando esos... Exacto. Sí. Esos talones de Aquiles de donde te puedo agarrar. Por eso esta serie fue muy buena, es magistral, porque no se inclinó ni por un lado y no se inclinó por el otro, sino que fue... Te enseño todo. O sea, fue un equilibrio magistral lo que hicieron. Entonces, pero bueno, para ir concluyendo, yo lo que les puedo decir es que mantengámonos alertas, porque esto de la serie, cuando yo la vi, yo escuché a muchos padres de familia que llegaron a consulta y me dijeron, Edith, ¿ya viste la serie? Y yo, sí, ya. Estoy infartada. Y yo, ¿por? Es que, no, o imagínate, o sea, estaban, pero súper afectados por la información que acababan de ver. Y yo le comentaba, no me acuerdo a quién le decía, yo le dije, a mí no me causa ninguna sorpresa la serie. Esto ya se veía venir. No tenía la menor idea de la subcultura de los incels. De sus términos. Exacto. Pero de lo que sí tenía yo noción es que tarde que temprano algo iba a suceder, porque al final de cuentas, estos niños que asesinan a compañeras, estos niños que agarran un arma y balacean a toda la escuela, estos casos de estos influencers que últimamente aquí en México, la chica de 17 años que apuñaló a la chica de 18, y este chico, este otro influencer que casi mata a esta señora a golpes, es sintomatología de la sociedad que actualmente estamos viviendo, una incapacidad para poder mirar al otro y sobre todo a tus hijos. O sea, el poderlos mirar, estar presentes y conectar con ellos. Hay una desconexión total. Y también en la escuela hay una desconexión total, porque independientemente de que hubiera una jungla ahí, no sé si ustedes se acuerdan del maestro negligente que se salió y se fue al baño y todo era un caos cuando entran al Todos los salones. ¿Y ustedes quién es esto? Pues yo soy el maestro. Yo aquí nada más vengo a enseñar. Cero conexión. ¿Sí? No, pues yo no me doy cuenta o de la esas maestra cosas. que trata de contener a la amiga cuando la lleva a otro salón, sí. No se calma. Exacto. La pobre mujer está desesperada, nada más da ¿Cómo va a vueltas. calmar O sea, a a la ningún niña? maestro le hacen caso. Exacto. No. Entonces, a lo que yo quiero concluir es a esto. Necesitamos estar presentes en la vida de nuestros hijos, porque no hay otra manera. Porque en la crianza es determinante para poder formar a un niño. Y desgraciadamente y afortunadamente recae más por biología por parte de la madre. Porque un niño no busca presencia y validación nada más porque se le antoja, es por biología. Y si por biología y por legitimidad no se lo das, el niño no se salva. Entonces, esa es mi conclusión. No sé qué ustedes quieran aportar. Yo nada más mencionar algo que yo he escuchado en varios lugares, que estoy totalmente de acuerdo, que los adultos, los que tienen hijos, sobre todo niños y adolescentes, buscan que el niño entienda el mundo de los adultos, pero los adultos Está al revés. no quieren o no saben entender el mundo de los niños. Así es. Y hay una pregunta, hay algo que yo les digo a mis pacientes que me traen a sus hijos adolescentes.
que les impacta muchísimo. Siempre sus ojos así se abren como así gigantescos cuando yo les digo, oye, y a todo esto que me platicas, ¿le preguntaste por qué lo hizo? No. Nada más regañaron. Sí, nada más regañaron. Y si acaso preguntaron por qué lo hizo, el niño o la niña contesta, pero la reacción o la contestación de la mamá o el papá, el que haya sido, el que haya estado ahí, es revictimizarlo, ¿no? Entonces, aprender a entender el mundo de los niños, de los adolescentes. Darles voz. Exactamente. Porque es que sí fue muy icónica esa escena que tú dices del hijo del policía diciéndole, es que no estás entendiendo nada. Y el policía, ajá, bueno, pero explícame, a ver qué. Y entonces el chavo le empieza a explicar y el papá, ajá, pero es que, ¿eso qué tiene que ver? No estoy entendiendo nada. A ver, papá, ¿quieres saber o no quieres saber? Casi, ¿no? Claro. Y el papá ya logró calmarse y entonces el hijo, también más calmado, le empezó a explicar esto y esto. Y el papá, ok, no tenía idea. Y eso se ve en consulta todo el tiempo. Y ahí fue cuando el papá cambia y empieza a intentar tener conexión con su hijo. Entonces, mi recomendación es hacia los padres, aprendan a autorregularse primero. Porque si no aprenden a autorregularse, no hay manera de que puedan regular a sus hijos. Así es. Bueno, yo como conclusión y como recomendación diría esta responsabilidad de que los padres debemos de estar informados de cuáles son estos cambios a nivel neuronal, social, que sufre el adolescente en esta etapa. ¿Para qué? Para ser empático con ellos y poder entender en la manera en cómo reaccionan, cómo piensan, cómo sienten. Y por otro lado, también que cuando hay una situación de un asesinato que sorprende tanto de un joven o que él sea el asesino o que lo maten, normalmente tendemos a separar entre es un niño malo, es un niño bueno y no nos responsabilizamos como sociedad. Así es. Que todo esto que está pasando, toda esta podredumbre que tenemos, nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, tanto padres como ciudadanos. Así es. Y no estamos más allá de un niño sicario que puede matar a una familia completa. Sí, porque somos responsables no solamente de nuestros hijos, sino de los niños de nuestra vida, de nuestros sobrinos, de nuestros alumnos, de nuestros pacientes, de nuestros primos. ¿Sí me explicó? Siendo adultos. Sí. ¿Tú, Iván, alguna conclusión? De que deberían de dar la licencia para tener hijos. Porque por una parte están los padres que son agresivos y por otra parte están los padres que están permisivos. O sea, creyendo que están haciendo una crianza buena, se hacen amigos de los hijos. Esa es otra. Y no ponen límites. Así es. La única diferencia entre Jamie y el padre es que al padre lo madreaban cuando hacía algo malo. A Jamie no. Y no estoy diciendo que la solución sean los madrazos, pero es que Jamie no aprendió que habían consecuencias por las cosas que iba a hacer. No habían límites. No había límites. Sí, porque no se trata de que, regañar no debe de ser con violencia. No. Pero sí debemos de tener como padre autoridad. Exacto, con autoridad con amor, no autoritarismo. Así es. Bueno, pues entonces espero les haya gustado este análisis. No será ni el primero ni el... Es el primero, pero no será el último. Y bueno, suscríbanse, denle like, compartan, pongan sus comentarios, sugerencias. Y nosotras somos Psicoterapeutas. Bye.